Fútbol de cuates y el día de hoy estamos con toda la previa, ¿no? La previa del México-Guatemala. Y para eso quería primero, bueno, presentar al profesor Sebastián González. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Paulo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Saludándolos y darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, Santino. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, profesor, mucho gusto. Un placer estar con ustedes. Santino, adelante. Profesor, Paulo, Andrés, es un gusto estar con ustedes, de verdad. Andrés, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación al programa. Bueno, antes que nada, buenas tardes a toda la audiencia que nos está sintonizando. Pues mucho gusto compartir con ustedes. Estoy preocupado, quiero decirles, estoy preocupado porque sí, hablamos hace algunos meses con ustedes y hablamos de Guatemala, de esto. Ahora, y la pregunta cae ahora en el tema de cómo ha evolucionado Guatemala. Y mi respuesta sincera como periodista en Guatemala es, estamos igual que hace un año. Me da mucha pena porque yo como guatemalteco obviamente quisiera que mi selección estuviera en un lugar un poco mejor, mejor vista en primera y mejor preparada para enfrentar un torneo Copa de Oro. No estamos hablando de un torneo eliminatorio de mundialista porque ya nos eliminaron, pero en base a tu pregunta, ¿cómo ha evolucionado Guatemala y con los cambios que se han dado? Pues, bueno, Guatemala en estos momentos está en una crisis futbolística, hay que mencionarlo, en una crisis administrativa, dirigencial, y eso hace que competitivamente pues tengamos muy pocas posibilidades, sobre todo con equipos tan fuertes como el de México. Como ustedes ya sabrán, hace unas semanas, Curazao nos dejó fuera de las eliminatorias al Mundial. Empatamos contra ellos en Curazao. Si queremos rescatar algo, no perdimos ningún partido contra las islas en la fase previa que estábamos compitiendo. Sin embargo, por la diferencia de goles, nos quedamos en el grupo contra Curazao, precisamente. No pudimos anotarles en su cancha y eso nos perjudicó. Y en tema de eliminatoria Copa de Oro, ustedes saben, también competimos preliminares y nos dejó fuera Guadalupe por penales. Tampoco perdimos, pero nos dejó fuera Guadalupe. Y entonces, a raíz de que nos dejó fuera una selección de las islas, sin menospreciar, pues hubieron cambios internos, se quitó el profesor Amarini Villatoro como entrenador, hubieron cambios en el tema de la dirigencia de las políticas de fichajes, de jugadores en la Liga Nacional. Entonces, a raíz de que tocamos fondo, quedándonos fuera de Copa de Oro y de eliminatorias, en Guatemala se formó un cierto revuelo con respecto a los cambios, porque había que hacer cambios, seguíamos con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y si no me preguntas evolución, mencionaste la palabra evolución, pues hace 3 días nos invitaron a la Copa de Oro, hace unos días nos invitaron a la Copa de Oro, y a raíz de eso, pues se trae al profesor Rafael Loredo, mexicano por cierto, a ser un entrenador interino de la selección nacional. Él estaba con la sub-20 antes y agarró la misma base de jugadores y los puso a jugar contra El Salvador. Para ponernos en contexto, El Salvador, nosotros les duplicamos las victorias, o sea, siempre hemos tenido cierta paternidad con ellos. Es el equipo con el que más hemos jugado en toda la historia. Contra ellos jugamos amistosos, jugamos muchas veces con un CAF, Torneo Centroamérica, que ya no existe, pero siempre hemos tenido cierta ventaja sobre ellos. Y hace 2 días nos ganan 2-0 solventemente. Sí, entrenador nuevo, sí, jugadores que no tienen que no entrenaron juntos antes de la Copa de Oro, que nos invitaron, pero pues hoy nos toca enfrentar a México con este contexto complicado, con este contexto difícil que estamos enfrentando. Y básicamente así está Guatemala hoy por hoy. Está en una reestructuración de raíz, espero yo creer, y nos topamos hoy con el más fuerte del área, México. Ahora, Andrés, antes de darle pase al profesor Sebastián y a Paulo, también te quería hacer esta consulta. Entonces, digamos, esta Copa Oro para Guatemala le va a servir para, más que todo, captar y ver nuevos jugadores, nuevos rostros,
a los que se pueden acoplar a la selección de aquí en adelante, ¿no? Porque si bien es cierto, como tú lo dices, enfrentan a México una selección dura en CONCACAF, pero también creo el objetivo principal, Andrés, y creo de muchas selecciones, es ese recambio generacional, y más aún sabiendo lo que viene padeciendo Guatemala en sí la selección en ese momento. Sí, claro, Santino. Como mencionás, Guatemala está en un cambio y el torneo sirve porque si querés ganar, tenés que jugar con equipos que sean mejores que tú. Tenés que jugar torneos, tenés que tener roce. Y sí, en este momento no podemos decir que Guatemala va a ir y competir de tú a tú con todos porque es mentira, pero el hecho de que participemos sirve, aunque sea invitacional, pero nos sirve porque obviamente al rozarte con equipos mejores, pues quiera que no, va agarrando experiencia. Y sí, cambio generacional, hasta cierto punto el equipo es nuevo, el equipo tiene jugadores que es lo mejor de la Liga Nacional acá en Guatemala, y eso pues hace que, pues sí, vayan agarrando esa experiencia internacional que se necesita. Profesor Sebastián. Muchas gracias, Santi. Aprovechando, Andrés, hacerte dos preguntas en una, ¿no? Principalmente, ¿a qué crees que se debe por ahí la situación que está pasando en la selección? Si es una cuestión social, política, también está influenciada por el nivel de la liga, de la divisional que confiere, y al mismo tiempo el paralelismo, ¿no? Esta Copa de Oro, y esto es lo que hemos hablado en otros programas, un año calendario lleno de partidos entre Copa Oro, Juegos Olímpicos y clasificación al Mundial. ¿Crees que México también está probando, pensando que por ahí le da prioridad a la clasificación al Mundial? O sea, el paralelismo, ¿no? ¿Por dónde Claro. pasa la situación de selección? Si es social, político, de infraestructura, de liga. Y lo otro, si se va a encontrar con una selección del tú por tú, que también México está jugando a esas dos puntas, ¿no? A la clasificación al Mundial y a la Copa Oro. Claro, te respondo por la segunda. México estaba peleando por la clasificación sin ninguna duda y quiere ganar la Copa de Oro, sobre todo tomando en cuenta que recién perdieron la Nations League, ese torneo contra Estados Unidos que duele porque es Estados Unidos el rival a vencer, sobre todo en CONCACAF para ellos, y seguro México va por todas. Tienen jugadores para poderlo hacer, tanto local como foráneos, digamos, cuando en el extranjero. México puede competir por eso. Hoy nos toca a nosotros pues enfrentarnos a ese equipo que tiene hambre de demostrar que está allí porque quiere ganar Copa Oro, porque quiere ganar, que quiere clasificar al Mundial. ¿Qué pasa en Guatemala con el tema que me preguntabas respecto a por qué Guatemala está en estos momentos en este bache futbolístico? Tiene que ver mucho con el tema social en Guatemala. Definitivamente, como ustedes saben, el fútbol tiene mucho que ver, es un reflejo prácticamente de lo que está pasando en Guatemala. En algo específicamente es en la corrupción, es en los malos manejos de los fondos, en el mal manejo de la estrategia, en el mal manejo del desarrollo de fútbol, que no ha habido. Y entonces nos quedamos con políticas, con reglas, con argumentos de hace 20 años y las selecciones han evolucionado. El fútbol ya no es solo tener jugadores fuertes, no solo es tener jugadores rápidos, sino tiene que ver con una ciencia del deporte que complementa tu capacidad anaeróbica, física, intelectual, emocional, nutricional, y entonces esa ciencia del deporte te va haciendo mejores deportistas. Aquí no se maneja eso y aparte, como te mencionaba, el tema cultural, social de la corrupción ha venido a afectar ese progreso y se refleja en resultados. ¿Por qué te digo? Nuestra liga, la Liga Nacional, es la que mejor paga de todo Centroamérica. Si un jugador quiere ganar plata, se viene a Guatemala y aquí gana dinero. Me refiero de Centroamérica. Pagamos más que Honduras, más que El Salvador, más que los ticos. Pagamos más que Costa Rica, tomando en cuenta que Costa Rica tiene mucho mejor nivel que nosotros. Y entonces, hace algún tiempo para acá, se ha invertido más en el negocio de traer jugadores extranjeros, se ha invertido un poquito más en el tema de
el mal manejo, en la poca inversión de ligas menores, de desarrollo del semillero. Y entonces esos malos manejos han hecho que los resultados deportivos sean los que estamos viendo actualmente. Por eso que a mí me da un poquito de pena, pero presente como tal es muy difícil. Y perdón, y no quiero sonar pesimista, pero siendo sinceros con la audiencia, el presente es muy complicado para nosotros en Guatemala. Y a mí en lo personal me molesta porque somos un país de 15 millones de personas y tenemos mucha calidad, mucha calidad. O sea, en Guatemala se podría hacer una mejor liga, se podría hacer una mejor selección, pero la liga hoy no surte jugadores como para formar una selección. Entonces todo es una pirámide. Si se maneja mal todo desde la federación, los manejos, la inversión, entonces se gasta donde no se tiene que gastar y entonces por allí a largo plazo pasa lo que está pasando ahorita, que no clasificamos pero ni a la Copa de Oro, por suerte nos invitaron, y clasificamos y El Salvador nos da clases futbolísticas. Tristemente. Muy claro, Andrés, la verdad que ahí después tengo otras preguntas más, pero le quiero ceder la palabra a Paulo, Santi. Listo, listo. Santino, adelante. Adelante. Sí, lo que dices, Andrés, y lo que mencionas es preocupante, pero también a la vez importante porque ya creo que los directivos, ¿no? de la Federación de Guatemala tienen que ver este tema para que no solamente la Liga de Guatemala pueda mejorar en algo, ¿no? Sino también, como todos sabemos, de la liga profesional de la primera división, salen jugadores para que puedan alimentar a la selección mayor. Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y ojalá que no dure mucho esto y se pueda arreglar y solucionar este tema para el bien de la hinchada de Guatemala, por Guatemala y más para la selección. Sin ninguna duda, mira, la gente en Guatemala es una gente que es noble, es una gente que apoya, es una gente que es futbolera la gente. O sea, aquí no hay otro deporte. Sí, tenemos un marchista que es medallista olímpico, es buenísimo, Eric Parrondo. Tenemos atletas de gimnasia muy buenos. Ana Sofía Gómez, que se retiró. Teníamos a Vega, que es campeón mundial. Pero la gente quiere fútbol. Así pasa, así es. Y entonces los gustos los dicta el mercado y el mercado pide fútbol. Y entonces, definitivamente, nos merecemos un mejor equipo. Ayer, precisamente después de todo el revuelo que nos dejó fuera Guadalupe de la Copa de Oro, la federación instó a la liga, la federación que está arriba, instó a la liga a que recupere el campeonato de especiales o de fuerzas básicas, que se había quitado. El campeonato de fuerzas básicas o especiales se había quitado con el argumento de que por la pandemia no tenían plata los equipos. Y entonces, como ustedes saben, si no hay jóvenes jugando fútbol, si no hay una competencia de muchachos, o sea, no hay futuro. Y entonces, a raíz de la presión que se empezó a hacer mediáticamente, la federación pues sacó un comunicado diciendo que ciertas cosas van a empezar a cambiar, como por ejemplo reinstaurar, digamos, el campeonato de ligas menores o especiales. Y ese es un buen comienzo, es un buen comienzo. En Guatemala hay plata, para que sepan, en Guatemala hay dinero. En Guatemala hay marcas, no comparado con México, pero en Guatemala hay inversión. Si hay un deporte que recibe plata de la iniciativa privada es el fútbol. Y entonces, por esa misma razón, se les tiene que exigir de la misma forma. Ayer, Jorge Ramos, Jorge Ramos y su banda, Sí. hablaba de un tema muy preocupante. Yo lo cité en mi cuenta de Twitter y él mencionaba que desde la dirigencia de la federación, de su presidente, que tiene una farmacéutica, él es socio de los dueños de la farmacéutica, se mencionaba que estaba dando coimas a los periodistas. Y entonces esas coimas vienen y empezaron hasta cierto punto a sesgar la opinión de muchos periodistas en Guatemala, tristemente. Y entonces, al no existir esa contraparte, ese contrapeso, estaban muy cómodos. Y entonces, eso también generó mucha indignación en parte de la afición, que confía obviamente o ve medios de comunicación, pero cuando se dan cuenta, pues está sesgado
el tema. Entonces, esa parte de corrupción nos está afectando mucho. Y sí, como decía Sebastián, sí es un tema social, es un tema cultural. Es un tema cultural que si no lo erradicamos, pues va a costar mucho salir de este lado. Paulo. Sí. No, quería hacer una sola pregunta para que tuviera, perdón, Paulo y Santi, quería una pregunta que tenía relación con lo que venimos comentando. Y Andrés, ponele, si tuvieras la oportunidad de ofrecer una alternativa, ¿qué propuesta sería que esté a tu alcance, vos que conocés toda la idiosincrasia, la cultura, obviamente como guatemalteco? ¿Qué crees que sería? Un ejemplo puede ser tener una interrelación cultural con directivos de otros países, presentar un proyecto y que mantenga la raíz, pero cambiando un poco la visión y la misión. ¿Qué estaría a tu alcance? ¿Cuál sería tu propuesta para ya empezar a hacer un despegue en el fútbol local? Claro, sí, y últimamente créeme que hemos estado analizando esto porque si hablamos mucho de lo que está pasando ahorita, hasta es pesado, pero sí, ¿qué cambios se podrían hacer? Yo te digo, si yo tuviera la oportunidad, empezaría con una reestructuración total, refundar el fútbol aquí en Guatemala, desde la forma en cómo se escogen a los directivos, que hoy por hoy es una forma muy, muy chata, es una forma en donde solo pocas personas tienen votos, entonces es bien fácil manipular a un grupito pequeño para que voten por cierto personaje. En primera. Segundo lugar, utilizar bien los fondos, porque hay fondos. Entonces, con una dirigencia sana, empezar a invertir en infraestructura, que se nos ha quedado muy atrás, y en esa interrelación con otras dirigencias de otros países similares, sin ir tan lejos. Yo me iría con Costa Rica, no me iría con México, porque México está en otro nivel, pero sí me iría con Costa Rica, por ejemplo. Que nos cuenten cómo fue que ellos salieron de un nivel centroamericano en promedio a hacer una selección que ahora compite. No es la mejor, pero compite y está sacando jugadores. Tienen a Keylor, tienen a Ruiz, tienen muchos jugadores que están dando la batalla. Entonces, al tener ese conocimiento de lo que pasa alrededor, gente sana, con conocimiento, implementar cambios en el formato de competencia de la liga. ¿Cuáles cambios? Masificar el tema de juveniles. Yo entiendo que tienen que jugar los mejores, por supuesto, y si tienen 35, 40 años como Cristiano, pues hay que jugar, pues, ¿por qué no? Pero sí masificar, apoyarse de los sistemas de gobierno que hay en las escuelas para poder tener muchas más opciones de dónde escoger y reducir el número de extranjeros que vienen a Guatemala, porque son muchos. Un equipo puede meter hasta 5 extranjeros en un equipo y los extranjeros que vienen no son los mejores. Y entonces le quitan oportunidad a otros y la plata se gasta en ellos. Entonces, por allí arrancaría yo a hacer los cambios. Pero si tuviera que hacer uno solo, es masificar la participación de jugadores jóvenes, enfocarme en fuerzas básicas, no enfocarme en Qatar, no enfocarme en el Mundial de Estados Unidos, de Canadá y México. Me enfocaría en un proceso de por lo menos unos 8 años con niños de 10 años que ellos a los 18 o un poquito más ya pueden estar mejor preparados. Eso, un plan a futuro enfocándome en fuerzas básicas, si solo fuera un cambio. Muchísimas gracias, Andrés. Perdón, Paulo, Santi. Sí, profe. Como bien dice Andrés, creo que, y lo menciona Andrés aquí, el tema de reestructurar el fútbol, ¿no? Como nos comenta, ahorita no le está pasando tan bien el tema dirigencial, por lo que nos ha comentado ahorita Andrés, pero en la cancha creo que el jugador, imagino yo que el jugador no le tiene que afectar mucho, ¿no? Creo que tiene que demostrar. Ahorita yo sé que el técnico de repente sí es nuevo, está conociendo al jugador, pero aunque sea sacar un buen resultado, de repente, jugarle bien a México, jugarle bien al rival que le toque, ¿verdad? Correcto. Hoy por hoy te digo, ¿qué le pedimos a Guatemala en mi caso particular? ¿Qué le pido yo contra México hoy en la noche? Es dignidad, es dignidad. Si vas a perder, que sea tratando, que sea jugando fútbol, que sea proponiendo,
Si vamos a perder, que sea luchando. Y eso es lo que pedimos. Es cierto, o sea, no puedo pedir victoria. Venimos de perder contra El Salvador. Pero sí, si vamos a pelear, si vamos a jugar, que sea peleando. Te digo una cosa, hace unos años, hace 10 años, estaba aquí Everugo Almeida, un histórico de Paraguay, Claro. fue portero en Guatemala, hizo muy buen trabajo con Municipal, uno de los equipos más importantes de acá, fue entrenador de selección. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y me decía, yo le digo, profesor Almeida, ¿por qué nuestro juego siempre es defensivo? ¿Por qué nuestro juego es timorato? Me dice, Andrés, tristemente no tenemos a los jugadores para poder hacer un fútbol más vertical. No tenemos jugadores para tener un fútbol mucho más ofensivo, mucho más agresivo. ¿Qué hacía Almeida? Encerrar a sus jugadores, ponerlos atrás y jugar al pelotazo. Y así fue como clasificó a la Sub-20 al Mundial de Colombia, que fue el único mundial que hemos tenido. Pero lo que voy con esto es que la estrategia o lo que hemos arrastrado es eso, es la falta de gol y la falta de jugadores nuevos, pero la verdad es que, como les digo, yo sigo creyendo en Guatemala, sigo creyendo en que hay materia prima y por eso es que sigo trabajando en esto, porque siento que tenemos un futuro prometedor siempre y cuando pues, las cosas no se maquillen, sino que se cambien de raíz. Correcto, Santino. Excelente. Gracias, Paulo. Ahora, Andrés, como tú lo dijiste, ¿no? El gran problema es la desorganización también que hay en Guatemala con los dirigentes, la liga que no se sabe o no saben cómo realizar una buena liga para que también Guatemala tenga un torneo mejorado, ¿no? Y esto pueda Sí. también ayudar a la selección. Ahora, hay algo importante en lo que tú dijiste y es el tema de los menores, o sea, de promocionar a menores, promocionar al torneo de menores. Bueno, acá en Perú lo llamamos torneo de promoción y reservas, ¿no? Que poco a poco lleguen a los equipos principales de la liga y de ahí puedan llegar a la selección, puede ser su 20, su 15 o la selección mayor. Ahora, este trabajo que se tiene que hacer, Andrés, como tú lo dijiste, es de aquí a un largo tiempo, de 8 o 10 años, y sin pensar quizás de llegar al Mundial, ¿no? Claro. Sí, por ahí tiene que ser, meter a los jóvenes, obviamente formarlos, tratarlos de formar de la mejor forma. Y esa es la que yo veo que es la más viable. Obviamente en el proceso de lograr consolidar a ese grupo de jóvenes hay que ver cómo se mejora lo que ya tenemos. Pero yo hablando con un jugador hace 3 días de la selección, yo le digo, Jorge, se llama Jorge, no sé si el apellido, pero hay pocos Jorges en la selección. Y le digo, Jorge, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó contra Salvador? Es El Salvador, Jorge, ¿qué pasa? Me dijo que no era fácil, que los jugadores se sienten hasta cierto punto sobrecargados con esa presión mediática, pero se excusaba en el tema de que Guatemala tampoco ha ganado nada en 50 años. Entonces, algo muy importante, y eso no tiene nada que ver con inversión ni nada, pero es actitud, es el carácter. O sea, Sebastián, tú sos argentino, ¿no? Sí, es correcto, argentino. Pues tengo muchos amigos argentinos y yo también estuve en Brasil y la gente que se destaca realmente en el fútbol, la mayoría es porque tienen mucho carácter, porque tienen mucha hambre, porque no se dejan vencer por un mal comentario. O sea, el futbolista necesita eso desde la formación, porque eso se empieza a crecer con eso. Y una vez en el desarrollo, en el crecimiento, aparte del físico, del estratégico, del técnico, la parte de formación personal, yo siento es muy, muy importante. Y nos falta eso. Llegar, o sea, si vas a jugar contra El Salvador, por favor, encaralos. Es cierto, puede que ellos tengan mejores, pero por favor, llega a proponerles, comételos por lo menos de la cabeza y entonces por ahí se van a hacer más fáciles las cosas. Pero si nos encerramos contra El Salvador y nos quedamos con las manitas cruzadas, pues va a ser muy difícil que hoy contra México, que es más grande que
en el del área y con esa actitud no vamos a lograr mucho. Entonces, formación, mentalidad y una liga más competitiva. Ahora, Andrés, antes de darle paso al profesor Sebastián, ¿se puede decir que hay algún jugador que destaque en la selección en este momento, a pesar de lo crítico que está la selección de Guatemala? ¿Hay algún jugador o algunos jugadores que puedan destacar? Bueno, sí. La verdad es que sí. Y hay que darle honor a quien honor merece. Hay 2, 3 jugadores que te digo que son muy buenos. Me gustaría verlos en otras ligas creciendo, pero los jugadores juegan en Guatemala hasta el momento. Por cierto, ayer se manejaba que uno de ellos estuvo en el ojo o en la mira del Necaxa de México. Hay 2. Uno se llama Steven Robles. Él juega en comunicaciones, es muy bueno. Le dicen el Pelón Robles, un jugador como ese tiene mucho carácter, mete mucho. Es un contención, él se llama Steven Robles. Y hay un jugador que fue banca en el primer partido, que me gusta mucho, que está en el ojo del Necaxa, se llama Oscar Santis. Es jovencito este Oscar Santis, es habilidoso, apenas tiene 22 añitos, pero corre mucho, tiene muy buena técnica, encara, es atrevido. Y entonces sí, este Oscar Santis con el Pelón Robles son jugadores que tienen mucho futuro, sobre todo ellos 2. Bien, Andrés. Profesor Sebastián. Muchas gracias, Santi. Más que una pregunta, quería redondear un poco el concepto de Andrés para que escuchar también su opinión en esto de la formación del futbolista y esto que vos mencionabas del carácter y demás. Particularmente creo que el jugador guatemalteco tiene un biotipo muy interesante en la región, muy similar. Obviamente varía un poco por país, pero tiene un biotipo interesante atlético, ¿no? A lo que voy en la parte de formación, ha pasado mucho aquí en México, estoy radicando en México actualmente, Andrés, que se han tomado muchos modismos sudamericanos y mucho de cortar, pegar, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Cierto, y ha resultado muy extremista. Acá, ahora hace unos 20 años, el futbolista mexicano promedio debutaba a 23 a 25 años. Hoy si ya tiene 18 ya es viejo. Se ha mutado mucho ese aspecto de formación, entendiendo que si es más joven es más fácil debutar y así, ¿no? Lo que pasa en Sudamérica se respeta los procesos y las etapas evolutivas del futbolista. Por eso hay fuerzas básicas o divisiones inferiores en donde vos competís con lo de tu año de nacimiento. Puntualmente acá en México hay sub-20, sub-17, sub-15, entonces la etapa evolutiva es muy distal. Estamos hablando de jóvenes de 2 a 3 años de diferencia. En Argentina y Brasil prácticamente vos jugás con lo de tu año de nacimiento. Entonces, en tu formación infanto-juvenil, el jugador por eso debuta a una temprana edad, más allá de sus cualidades o sus características deportivas, sino que su etapa de formación fue prolija y respetando los años. Entonces creo que en Guatemala se podría tratar de, manteniendo la idiosincrasia y la cultura, no creo en cambiar, en cortar y pegar, creo en potenciar lo que está. No creo que una cultura de un país potencie a otro. Sí, la interrelación cultural sirve para potenciar la cultura en este caso de Guatemala, ¿no? Entonces, haciendo algunos ajustes, creo, en lo que vos decías, esto de empezar con edades tempranas, y el otro punto que quería hacer mención es que no se debe pasar también ahí, ¿no? Fíjate que técnicos de primera división, está bien que ganen mucho dinero, pero los entrenadores o los docentes de edades tempranas son los que menos ganan. Y en realidad es inversamente proporcional, porque el docente tiene que tener más herramientas pedagógicas, más conocimientos técnicos, tácticos y de formación propiamente pedagógica. Es una disciplina integral, no es solamente la formación de un futbolista. Entonces creo que está pasando en toda Latinoamérica esta resultante, ¿no? Que queda medio supeditado a la formación del futbolística al azar. Entonces llegan los que, por cualidades o por una situación fortuita, más que llegar a una gran camada, ¿no? Entonces, por eso quería generalizar el concepto, Andrés. No sé si compartís. Comparto completamente contigo, Sebastián. Es clave poder quemar las etapas y obviamente sí, que los jugadores vayan formándose, que vayan desarrollándose y quemando sus diferentes etapas. No forzarlos, obviamente, porque tampoco ayuda ni siquiera en España, por muy jugadores importantes que sean, pero sí, el tema de poder ver otras realidades similares
ayuda. Sí, definitivamente. Yo me he puesto a pensar por qué razón Honduras, que está tan cerca, El Salvador, o incluso México, que compartimos hasta cierto punto cierta cultura similar. O sea, somos muy similares en la cultura, la alimentación es muy similar también. ¿Por qué nosotros porque aquí una de las excusas es porque nuestra alimentación es mala. Somos el segundo país con mayor desnutrición de América Latina atrás de Haití. Y entonces entiendo que eso puede ser un factor importante. O sea, no podemos pedirle a un muchacho que sea de alto rendimiento y que dé los mejores resultados si cuando fue pequeño no se alimentó de la mejor forma. Pero México o El Salvador tampoco son muy diferentes a nosotros. Entonces, yo sé que cada caso es muy especial y diferente, pero ese es el trabajo que tiene que hacer un grupo de expertos, un grupo de personas profesionales que vengan, que visualicen y que complementen esas carencias con esas oportunidades también y que vayan desarrollando a la medida del tiempo y de la formación correcta para tener ese alcance que necesitamos tener. Porque, o sea, como te digo, Guatemala, 15 millones de personas, se mueve dinero en el fútbol. Solo el hecho de que hayamos ido a la Copa de Oro como los demás, nos dieron $200,000. O sea, por plata creo que no es la razón principal. Pero sí me parece que es más la estrategia de poder traer a esa gente experta a que vaya a hacer scouting por la mayoría de nuestros pueblos, de nuestros departamentos, que evalúen las circunstancias y que tropicalicen ese plan, porque obviamente, como mencionaste, Sebastián, no es lo mismo ir a Argentina o Brasil y adaptarlo aquí, pero que sí se tropicalice y que se busque ese proceso real en función de poder crecer y de levantar a un país que te va a dar calidad, que puede dar resultados, sin ninguna duda. Sí, tal cual. La verdad que creo que es un área muy enriquecedora, el área futbolística. No tengo el honor de estar in situ, obviamente, pero sí conozco la dinámica del fútbol de la región y creo que Ajá. sí por ahí entra un estado de meseta que por ahí falta. Una cosa es adquirir un conocimiento nuevo y el paralelismo de la actualización, ¿no? Entonces, por ahí faltaría un trabajo de investigación profunda para ver los emergentes, ¿no? Un análisis FODA para ver Claro, en qué situación se encuentra hoy, ¿no? sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pienso que sí, antes de hacer cualquier cambio, incluso yo confiaría en gente experta que venga y que haga un estudio real de las capacidades y oportunidades que hay, que hay y que pueda aplicarlas en base a eso. Pero hoy por hoy no podemos pedir resultados haciendo las mismas cosas. Entonces, por allí va nuestra frustración actual, pero si lo vemos a futuro, yo creo que más que hoy de noche no quiero estar tuiteando o protestando porque nos goleó México, porque eso es casi seguro que lo que va a pasar, pero desde ya tenemos que estar pidiendo a la dirigencia ese tipo de cambios de raíz que nos ayuden a poder en algún corto plazo o mediano plazo poder tener mejores resultados. Yo entiendo que es poco a poco. Por supuesto, Andrés, Paulo, por perdón. ejemplo, yo creo que una buena demostración fue lo de ayer, lo de Qatar. Fue una muy buena demostración que llegó llegó en silencio. Nadie pensó que Qatar le iba a jugar de esa manera a Panamá. Nadie pensó y le iba a ganar el Partidazo. partido. Le iba a ganar el partido. Qatar le jugó muy bien. Claro, y yo tuve la oportunidad de vivir en Panamá. Viví en el año 2003 a 2005 en Panamá y Panamá era un país de béisbol. Les encanta el béisbol a los panameños, el boxeo también. Y fueron creciendo mucho en el tema fútbol. Los cuadros de béis los agarraban para jugar fútbol, les ponían piedras, pelotas y a la cancha. Y Panamá fue creciendo mucho y el partido de ayer fue una demostración de Una dos emoción. equipos que tienen un proceso, una idea futbolística que está creciendo. A mí me gustó mucho ese partido también, 3-3 o sea, al final lo que vamos es eso, o sea, ver partidos que Exacto. nos enganchen, disfrutar del deporte y partidos como los de ayer, viendo a Qatar, que Qatar realmente tiene una evolución muy corta de tiempo. Ellos se casaron con una idea española de fútbol desde el año 2000, si no estoy mal, y empezaron a Sí, afinarla y han crecido bien. A mí muy me gusta bien. mucho el ejemplo de Qatar.
Sí, la verdad que eso muy, muy bien. Y yo ponía este ejemplo porque tranquilamente Guatemala puede llegar a hacer este tipo de procesos, ¿no? Y Claro. casarse con una idea de estas. Yo entiendo que Qatar le metió mucha plata también. Sí, Llevaron a gente poderosa, gente fuerte, claro. pero ahí está Xavi Hernández, ¿no? En Sí, Qatar. Xavi, está en Qatar. Él está dirigiendo un Iniesta equipo también. allá. Creo que es Iniesta, creo que está Ajá, también. y, y entiendo, pero el tema de selección es aparte. Y eso sí lo maneja también una escuela española o una idea o un personaje español. Pero es eso, sí, si ellos pueden, es un buen ejemplo de que agarraron el fútbol hace poco, entre comillas, y empezaron a trabajar y a crecer. Y ayer Qatar me gustó mucho. En el Mundial no lo ganan, pero van a Va a ser atreverse a hacer protagonista, ¿eh? cosas. Va a ser Exacto, o sea, protagonista. seguramente va a ser algo muy bonito y qué bueno que participaron. A Qatar los invitan a Conmebol, llegan. A Qatar los invitan a la Copa de Oro y llegan, porque es eso, el roce, el fogueo y todo eso te va ayudando. Por eso es que en Guatemala decían, ¿por qué se aceptó la invitación a Copa de Oro si no estamos preparados? Sí, es cierto, pero lo mismo, o sea, quiera que no, dentro de lo que tenemos, competir con México, con Trinidad y Tobago el domingo, te ayuda, te va dando conceptos, ideas, y quiera que no sea roce internacional, pues suma. Y está bien, sí nos van a ganar porque ya lo sabemos, pero tratar de que no, pues. Por supuesto. Por supuesto, es la idea. Santino, profesor, adelante. Gracias, Pablo. Así como bien lo dices, Andrés, ¿no? Que Qatar ha hecho una buena, o mejor dicho, un buen debut ante Panamá en esta Copa Oro. Eh, Sería también una buena oportunidad, creo, y también una buena opción que Guatemala en algún momento pueda de repente estar también en una Copa América o de repente partidos amistosos con algunas selecciones de aquí de Sudamérica, para que justamente eso, ¿no? Lo que tú dices, que tenga dos roces, y ese roce va a ser tan importante de medirse con selecciones, por ejemplo, aquí en Sudamérica, las selecciones que están más arriba que las otras, Brasil, Uruguay y Argentina. Son las tres normalmente que van a los mundiales, que dan la hora en Copa América. Y sería bueno también, ¿no? Que Guatemala, o al menos los dirigentes, piensen un poquito en esto y digan, vamos a disputar distintos torneos o de repente amistosos para que también tengan ese roce internacional que es muy importante. Total, total, total. Yo te digo, ya me hubiera retirado del periodismo si yo supiera que aquí ya no se puede, pero sí se puede. Y no estoy loco, o sea, sí se puede. Sí, estamos en un bache, como dijo el profesor, estamos en una meseta en estos momentos y nos estancamos ahí un par de años, pero la suspensión de FIFA también afectó hasta cierto punto, no es excusa, pero, pero sí se puede, hay materia prima de gente que le gusta el fútbol, que puede jugar fútbol, y si Qatar pudo, nosotros también. Me gustó mucho la idea de Panamá también, que ha crecido bastante, y como tú decías, Guatemala ya ha estado allí, Guatemala competía con Costa Rica, con Honduras, partidos cerrados, ganábamos nosotros, solo que se nos fueron en estos últimos años, 5 años, 10 años se nos han ido, pero Guatemala ya ha competido con esos jugadores, incluso nunca fuimos mejores que México, pero también le competíamos a México. Partidos a México no le gustaba jugar porque eran partidos bravos, recios, de patadas, donde se competía, tenían que venir y competir. Hoy, con todo respeto, yo veo a México hasta cierto punto un poco más relajado. No están preocupados por Guatemala hasta cierto punto, y entendible, por supuesto. Pablo. Sí, profesor, adelante, profesor. No, es fascinante escuchar esto porque la verdad que uno lo ve de una óptica, particularmente uno por ahí se pone en los pies de los amigos y los hermanos de Guatemala y lo veo como un área de oportunidad, como un área potencial de desarrollo, la adversidad esta que está transitando. Creo que en mayor o menor medida todas las selecciones del mundo han pasado situaciones delicadas o críticas. Le ha pasado a la selección argentina en su momento de recambio regeneracional, en mundiales o lo que se llama por ahí, que a mí no me gusta la palabra fracaso. La verdad que para mí esa palabra no me gusta porque no lo entiendo como tal. Lo entiendo como un área de oportunidad para... Peor no se puede estar. Se puede tomar Claro. literal o metafóricamente hablando, ¿no? Si se puede tomar de una u otra manera, bueno, a partir de ahora creo que es momento de hacer una organización, una reunión
y tirar todos los disparates en la mesa, ¿no? ¿Dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir? En base a lo que tenemos, vamos a construir. Y en base propiamente a lo que tiene, a quién podemos convocar para tratar de que nos ayude a orientar la direccionalidad, ¿no? Entonces, lo veo más como un área de oportunidad. Por ahí hay que estar ahí, es feo el momento, hasta puede ser traumático, pero siempre hay que verlo de un lado, como el pensamiento lateral, ¿no? Ver la problemática desde otro enfoque. Entonces, por eso lo veo como esa área de oportunidad que tiene todo para crecer el fútbol de la región. Y sí, y si aquí se complementan también, si se unifican, es que en primer lugar tenemos que reconocer que no estamos bien en estos momentos. No hay que tapar el sol con un dedo, y es lo que está tratando de hacer la federación ahorita, que es lo que a mí no me gusta, porque si los resultados no acompañan, es porque algo está pasando. Y entonces es de aceptarlo. Y errar es de humanos, y todos en algún punto de la vida hemos tenido un bajón o un fracaso, como dice el profesor, pero esos fracasos, como dice, no es que seas malo o no seas que seas un inútil, al contrario, es parte de que quisiste crecer y no era por allí. Y entonces con la mentalidad correcta, aceptando que hubo un bajón, siento que unificando a la gente que tiene que estar en la federación, unificando a la liga nacional, a la parte de entrenadores, expertos, etcétera, hacer una mesa para poder buscar soluciones, establecer un patrón o establecer más bien un camino. Y sí, esta oportunidad o nos termina de hundir o nos levanta de una por todas. Y entonces eso es lo que yo veo, pero como te digo, aquí no se trata de destruir. Yo en lo personal he sido crítico, he sido claro y sincero, porque en Guatemala la cultura no es de ser tan claros, pero siento que la oportunidad está y el margen de crecimiento es inmenso. Solo es que pues juntemos a la gente adecuada, los periodistas seamos claros, sinceros y que crezcamos como país por el bien del país. Santi. Ahora, profe, sí. A ver, voy a hacer una pequeña comparación, aunque es un poquito fastidioso las comparaciones, pero a Sí. ver, lo que sucede en Guatemala quizás también lo está sucediendo en Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia también tiene un tema, un sistema de organización que no está bien llevado, ¿no? El problema en Bolivia es el fútbol de Bolivia, más que todo, no está organizado. Bolivia no va, hace muchos años no va a un mundial, hace muchos años no hace una Copa América, y se ve, ¿no? Se ve la falta de dirigentes, se ve la falta de ayudar al fútbol de Bolivia para que también pueda crecer y la selección también crezca. De repente, profesor Sebastián, quizás también es esto, ¿no? Como usted dice, paralelismo de lo que está sucediendo en Guatemala y lo que estamos viviendo, al menos aquí en Sudamérica, con Bolivia, ¿no? Que Bolivia es una de las selecciones que, digamos, se ha quedado y se ha trazado. Sí, Sin mira, duda. perdón, Andrés. Perdón, No, perdón. dale, profesor, disculpa. No, nada más para lo que decía Santi, perdón, que en realidad el entrevistado eres tú, Andrés, perdón. Pero nada más para redondear el concepto de Santi, creo que es una cuestión en toda Latinoamérica que está pasando esto, ¿no? El fútbol no es una isla aparte, y esto que mencionabas al principio, social, cultural, educativo, no es una isla. Entonces creo que en mayor o menor medida la comparativa que hace Santi es correcta. Todos los países latinoamericanos están atravesando una situación social o económica o deportiva en mayor o menor medida muy, muy delicada. Entonces creo que nadie es una isla. Perdón que en realidad quería relacionar eso que decía Santi. Y tiene toda la razón, y lo vemos en la Copa América que recién pasó, un poquito más polarizada de repente, con un Argentina-Brasil dominantes, pero por allí, sí, el tema de Bolivia también, yo lo he pensado, Bolivia se ha quedado y era un equipo que competía mucho más y que se ha ido quedando a mayor o menor medida, pero Guatemala también tuvo un problema, o tenemos el mismo problema. Y si te das cuenta, en la Eurocopa, unos partidos con un fútbol mucho más evolucionado hasta todos los niveles. Me impresionó mucho ver, por ejemplo, en Macedonia del Norte, tratando, dando muy buenos partidos. No sumó puntos, pero yo vi los partidos porque me tocó transmitirlos en la radio y los vi en un equipo que luchaba. Estados Unidos, sin ir tan lejos, su equipo titular que jugó en la Nations League, en Europa todos, ya en equipos grandes, en el Chelsea, en el Barcelona,
en la Juventus. Entonces, efectivamente, la parte social, de desarrollo, tiene impacto en lo deportivo, se ve reflejado. Andrés, también te quería consultar, para ti, muy aparte de las selecciones de Sudamérica como Brasil, Argentina, Uruguay, para ti, ¿cuál sería una buena opción también para que Guatemala en algún momento, en alguna oportunidad, pueda enfrentar alguna selección sudamericana en algún momento que se pueda dar la ocasión? Claro, bueno, si nos aceptan, me encantaría jugar con Argentina o con Brasil. Pero siento que estos partidos con equipos como Paraguay, que hemos jugado varias veces con ellos, con Bolivia, con Perú, que son selecciones hasta cierto punto más alcanzables, Venezuela, siento que serían fogueos muy importantes por el tipo de juego que ellos tienen. Equipos suramericanos tienen ese estilo. Creo que nos ayudarían a sumar mucho. A mí sí me gusta jugar con equipos como México, porque hoy nos van a exigir demasiado. Te van a dejar escuela, te la van a enseñar. Me gusta competir con los mejores, todo lo mejor que se pueda, pero si tenés que aprender y equipos fuertes, te digo, me gustaría jugar con equipos como Paraguay, que no son tan grandes, que no son tan fuertes, pero que a nivel de Guatemala pues, nos dejarían escuela, seguro. Y no nos dejarían tan mal. Bien, Andrés. Paulo. Sí, Santino, bueno, Andrés, pues nada, agradecerte por estos minutos, estos minutos por estar aquí, por hablar un poco de lo que viene, de lo que se viene ahora en la noche Sí. bueno, y que la situación, como usted dice, ¿no? La situación se mejore, ¿no? Esta situación tanto dirigencial, futbolística, mejore para un futuro cercano, ¿no? Sí, muchas gracias. Esperamos que sí. Yo tengo confianza en que seguramente de esto nos tenemos que levantar poco a poco y ojalá que nos levantemos más rápido, un poquito más rápido, pero muchas gracias y esperamos que en la noche que la selección dé un buen partido, que si se pierde con dignidad y que esa experiencia pues sume para que en los próximos enfrentamientos hagamos un mejor papel, seguro. Excelente, claro. Sin duda que hay que ver porque el fútbol de Guatemala sin duda es un fútbol que llama mucha atención, es un buen fútbol, pero ahora es un momento de reformar todo, como tú decías, ¿no? Sí, exacto. ¿Saben quién se vino a jugar aquí a Guatemala? Se vino a jugar este muchacho Bullit Peña. Ah, el Bullit, claro. ¿Les suena? Pregúntale Estuvo a en El la gente de Salvador. Chivas. Estuvo en El Salvador y bueno, estuvo un tiempito corto y se vino a Guatemala. Espero que levante. Es un buen jugador. Problemas, Sí. pero ¿sabes quién está acá también? Chuletita Orozco. Claro, Chivita Rojo, Juan Santos antes, hace buen tiempo Exacto. atrás. Ahora está jugando en un equipo que se llama Xelajú. Y bueno, sí, Sí. Guatemala tiene por ofrecer y ojalá que compitamos. A mí me gusta competir, me gusta ganar. A mí no me gusta perder, pero bueno, poco a poco ahí la llevamos. Perfecto, Andrés. Y bueno, Santino, profesor, le cedo el pase. Gracias, Pablo. No, profesor Sebastián, ha sido un gusto estar nuevamente con usted. Andrés, también ha sido un gusto el que tú hayas estado en el programa, el hablar de la realidad de la selección de Guatemala y esperemos de verdad que pueda reorganizarse todo en Guatemala, ¿no? El fútbol profesional en Guatemala y también la selección, ¿no? Y como tú lo dices, el partido va a ser difícil el día de hoy, pero si se tiene que competir, que se compita bien y de ahí sacar cosas buenas, cosas positivas y también las Claro, negativas que se tiene que seguir mejorando. sin duda, así tiene que ser. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Santino, profesor Sebastián, y pues estamos platicando con mucho gusto a las órdenes y aquí tienen un amigo en Guatemala, mucho gusto. Muchas Mucho gracias, gusto. Andrés. La verdad que un placer con Santi, con Paulo. Un fuerte abrazo a todos los hermanos ahí en Guatemala, Andrés, y fuerza y ánimo que siempre se sale adelante. Es nada más es atravesar el momento que es duro, pero todos unidos lo salen adelante. Muchas gracias, así será seguro. Un Mucho fuerte abrazo, un gusto placer. a todos, mucho gusto, obviamente, Andrés, y ya volvemos a las 6 de la tarde para hablar
de rugby en los Juegos Olímpicos, en los que van a ver la fase de grupos y las selecciones que van a participar. Por eso vamos a tener dos grandes invitados, como el entrenador de rugby de Bolivia nos va a acompañar el día de hoy, para tomar su tiempo, un breve rato para conversar un poco de este rugby, en este caso Juegos Olímpicos, y un jugador de rugby también de Argentina, así que vamos a estar a partir de las 6 de la tarde de México, 7 de la noche allá de Guatemala, pero también para que lo vean por allá. Súper bien, me invitadísimos. Y bueno, volvemos con mucho más y pues vamos a hinchar por Guatemala. Hoy no sé, pero el sábado sí. El sábado sí, seguro. Me parece. Mucho gusto. Mucho gusto, Pablo. Mucho gusto. Un abrazo.